vamos a hablar acerca de algunas características particulares que tienen las vértebras cervicales y torácicas. Así, las vértebras cervicales que más nos interesan estudiar hoy son C1 y C2, el atlas y el axis respectivamente. Así, si miramos desde arriba a las vértebras C1 y C2, vemos que tenemos a C1 o atlas y a C2 visto desde arriba o axis. Vamos a describir primero a el atlas. El atlas es muy particular para su estudio. Fíjense que acá ya no tenemos las típicas características que sí están presentes en el resto de las vértebras. Justamente por eso las vemos en esta clase. Para describir al atlas vamos a decir que tiene un arco anterior y un arco posterior. Que obviamente el anterior mira hacia anterior y el posterior mira hacia posterior. En la unión del arco anterior con el arco posterior vemos esta estructura. Esta estructura es la cavidad glenoidea que justamente sirve para que articule con el hueso occipital adductor, es decir, con la cabeza. Fíjense que tiene una forma muy particular en donde mira hacia arriba, hacia adentro y es bien ovaladita. Fíjense que hacia adentro de cada cavidad tenemos un sobresaliente. Es el tubérculo transverso, donde se va a insertar el ligamento transverso desde aquí hasta aquí, que vamos a ver en próximas clases. En el arco anterior, si este es el arco anterior, en la cara posterior del arco anterior, tenemos una superficie articular bien redondita y cóncava en segmento de cilindro, que es la superficie articular para la apófisis odontoides, que vamos a estudiar ahora con el axis o C2. En cuanto al arco posterior, nos interesan dos cositas muy importantes. Por un lado, fíjense que esta estructura de acá, esta porción del arco, es más bien plana. Es como si se le hubiese formado un canalcito. Y justamente este canal está dado porque es donde van a apoyar la arteria vertebral y nervios también provenientes de la metamera C1. Acá justamente este preparado óseo no ayuda mucho, pero hacia posterior en C1 también hay un tubérculo. Lo que pasa es que seguramente este hueso se encontraba osteopénico o osteoporótico y se ha roto a este nivel. Pero encontraríamos un tubérculo justamente que es equivalente al de la apófisis espinosa del resto de las vértebras. En este caso se llama tubérculo posterior. Hacia lateral vemos a la apófisis transversa, delimitando el agujero transverso formándose por dos pilares, uno anterior que parte del arco anterior y uno posterior que parte del arco posterior. Aquí la apófisis transversa, aquí el agujero transverso. Si al atlas lo damos vuelta y lo vemos en una vista inferior, veríamos lo siguiente. Un arco anterior con su tubérculo anterior, un arco posterior, aquí debería estar el tubérculo posterior, las apófisis transversas con el agujero transverso y las superficies articulares ahora cambian, ya no son cóncavas y ovaladas, ahora son planas. Fíjense que yo le paso mi mano y es bien plano. Es plano justamente porque son las apófisis que se van a corresponder para articular con el axis, de esta forma. Así es como las superficies articulares planas de el atlas vienen a articular con el axis por debajo. Vamos a hablar ahora del axis o de la segunda vértebra cervical. El axis, si bien tiene una forma muy particular, tiene para el estudio las partes básicas que tienen la mayoría de las vértebras. Vamos a ver que tiene un cuerpo, que es este de acá. Del cuerpo se desprende hacia superior esta estructura, que como tiene forma de diente, le pusieron apófisis odontoides. Hacia los laterales vemos las denominadas masas laterales del axis y hacia posterior vemos las láminas y la apófisis espinosa. Las superficies articulares que se ven acá en cada masa lateral son las correspondientes para articular con el atlas como vimos recién, por ende también son planas, miran bien hacia afuera y hacia arriba. Si al axis yo lo miro de adelante, vemos lo siguiente. Desde anterior tenemos al cuerpo y tenemos a la apófisis odontoides.
la apófisis odontoides presenta una superficie articular a este nivel que es bien convexa y en segmento de cilindro, que se viene a corresponder justamente con el arco anterior que acabamos de estudiar en el atlas, de esta forma. Así, la apófisis odontoides está articulando hacia anterior con el arco anterior del atlas, formando dos segmentos de cilindro. Acuérdense que esta es una articulación de tipo trocoide. Permite este tipo de movimientos. Por último, si estudiamos al axis en una vista inferior, vamos a ver que las estructuras generales de cualquier vértebra cervical se tornan más evidentes. Tenemos cuerpo, tenemos una especie de pedículo, tenemos las láminas, apófisis espinosa, las apófisis articulares, que en este caso son planas para articular con C3, y tenemos el agujero transverso en las masas laterales de axis. Fíjense, y esto es muy interesante e importante, cómo a este nivel, este agujero vertebral, que yo estoy señalando acá con el lápiz, emerge en la cara lateral del axis a este nivel. Entonces, la arteria que viene ascendiendo de esta forma, como si fuese el lápiz, lo que va a suceder es que dobla y sale por este otro conducto. Es decir, esta arteria que estaba ascendiendo de esta forma hacia la cabeza hizo una curvatura a este nivel y sigue ascendiendo luego. Esto es muy importante porque es lo que se denomina sifón arterial, similar a lo que hace la arteria carótida interna en el hueso temporal. Porque así, esta curvatura bien esquemática a este nivel, que se realiza a nivel de axis, permite contener en cierta forma la onda expansiva que realizan los latidos de la arteria para poder ingresar, ahora sí, al cráneo y evitar dañar las estructuras que están justamente dentro de la cabeza, es decir, principalmente el encéfalo. Aprovechamos acá para ver en conjunto a las vértebras cervicales desde C7 hasta C1. Axis con sus masas laterales, la apófisis odontoides, que está articulando con el arco anterior de C1. Y fíjense qué interesante que esta es la porción plana de las que yo les había hablado en el arco posterior de C1. Es justamente plana porque, como vemos acá, se apoya literalmente la arteria vertebral, en este caso. Además de atlas y axis, la séptima vértebra cervical también tiene una particularidad, que es que, a diferencia del resto de las vértebras cervicales, la apófisis espinosa de C7 es unituberosa, o sea, no se divide en dos tubérculos, sino que termina en uno solo. Vamos a estudiar ahora los caracteres particulares de las vértebras torácicas. Así, en una vista lateral de la columna vertebral, desde la primera vértebra torácica, o sea T1, hasta la última T12, y que lo que nos interesa estudiar hoy son las vértebras torácicas 10, 11 y 12. ¿Por qué? Paulatinamente, como describimos en la primera clase, de una hemicarilla costal inferior y de una hemicarilla costal superior, formamos una carilla completa para que articule la cabeza de la costilla. A su vez, esta costilla también toma articulación a nivel de la apófisis transversa de cada vértebra torácica, haciendo una especie de C que se dirige desde el cuerpo hacia la apófisis transversa y luego haciendo una curvatura hacia anterior, cada costilla. Entonces, lo que va a pasar es que tanto T11 como T12 no tienen estas hemicarillas compartidas, sino que presentan una cara articular solo para ellas. Entonces, la particularidad de T11 y T12 es que, a nivel del cuerpo, presentan una carilla articular completa para cada costilla. Además, a nivel de la apófisis transversa, ni T11 ni T12 presentan superficie articular. Entonces, las costillas 11 y 12 son costillas inmóviles. Entonces, ¿cuál es la particularidad de T10? ¿Por qué nos interesa? Porque si T11 tiene su carilla completa por sí sola,
no necesita de una hemicarilla inferior. Por ende, T10 no presenta una hemicarilla inferior. Acá ampliamos una vértebra que puede ser T11 o T12 y vemos la carilla completa, que no comparte con la de arriba ni con la de abajo, y la apófisis transversa no presenta la carilla articular para la costilla. Hasta acá vimos las características particulares de T10, T11 y T12. Ahora nos vamos bien hacia arriba. T1 tiene una particularidad y es que no puede compartir la articulación de la primer costilla con nadie, porque justamente lo que hay hacia arriba son vértebras cervicales que no articulan con costillas. Entonces, la primer costilla tiene una carilla propia a nivel del cuerpo de T1. Entonces, T1, ¿qué particularidad tiene? Que presenta una carilla propia para la primera costilla, entera para ella. Además, presenta así la hemicarilla inferior para, junto con T2, articular con la segunda costilla a este nivel. De esta forma cerramos esta clase de caracteres particulares de algunas vértebras.